Bien, vamos a empezar un tema nuevo, muy lindo, para hacer la última parte del año, que es genética. Bueno, es un tema que no es difícil, pero es un poquito complejo, así que vamos a ir de a poquito, con clases cortitas y de a poquito, porque es un tema nuevo para ustedes. A veces porque es nuevo les parece difícil, pero no es difícil. Cuando nosotros hablamos de genética, estamos hablando de herencia. Generalmente hablamos de herencia, hablamos del color de ojos, si tenemos los cabellos rizados o lisos, el color de cabello, la forma de las orejas. Nos referimos siempre al cuerpo. En realidad, no solamente la genética se debe a la forma del cuerpo, sino a cómo funcionan las células. Y la genética se aplica a todos los seres vivos. La responsable de llevar toda la información de cómo es el cuerpo y cómo funciona cada célula es una molécula que ustedes la han visto, por lo menos dibujada, que se llama, así es una molécula con hebras, con puentecitos, que después la vamos a estudiar el año que viene, y se llama ADN. Por ahora quedémonos que se llama ADN, el año que viene vamos a ver qué significan estas siglas. Entonces definimos ADN como la molécula que lleva información de cómo funciona el cuerpo. En realidad de cómo funcionan las células de todos los seres vivos, porque todos los seres vivos tienen que tener ADN. Si no hay ADN, no hay vida biológica como conocemos, porque aquí está la información. Es como una biblioteca donde las células sacan información de cómo tienen que funcionar. Si esa biblioteca o esa información no está, la célula muere, no funciona. Bien, los primeros seres vivos de la Tierra ya se saben que fueron las bacterias, que algo estudiamos de las bacterias, las distintas formas de las bacterias, ¿se acuerdan? Estafilococos, estreptococos, bacilos, etc. En las bacterias, que son los primeros organismos de la Tierra, que vivieron en la Tierra, su ADN, su material genético, también se llama, está suelto en su cuerpo, ¿sí? Bien, pero el ADN evolucionó, digamos, con el tiempo, y a nosotros y los seres vivos grandes, distinto de las bacterias, ya el material genético está dentro de una estructura que se llama núcleo. Está protegido. Esto es un síntoma o una evidencia de evolución. Un ADN, un material genético, en los primeros seres vivos de la Tierra estaba suelto, estaba como desprotegido, y ahora con el paso del tiempo y con la formación de seres vivos más complejos, se desarrolló una estructura llamada núcleo, dentro del cual está el material genético. Entonces las células se dividen en dos grupos. Las procariotas son las que tienen material genético suelto, no tienen núcleo, el ADN está suelto, se llaman procariota. Y aquellas células como nosotros, como los animales y las plantas también, que tienen núcleo la célula. Y ahí en el núcleo está el ADN y está protegido. Y estas células se llaman eucariotas. Entonces tenemos dos tipos de células. Las que no tienen núcleo, que son los organismos vivos primitivos del origen de la Tierra, aparecieron estos, y después evolucionaron, empezaron a aparecer otras células con núcleo que se llaman eucariotas. Entonces, ¿para qué sirve el núcleo? Para proteger el material genético donde está toda la información de cómo funciona la célula. O sea, es muy importante el material genético. Bien. Ahora, esta molécula de ADN que vamos a estudiar el año que viene, que son estas hebras, estos puentecitos o peldaños, mide 1,5 metros. Y para que esta célula, porque lleva mucha información, esta molécula, y para que pueda entrar al núcleo de la célula, que es muy pequeño, se tiene que súper enrollar.
Se enrolla y se enrolla y se enrolla y termina en una formación que se llaman cromosomas. Entonces, el ADN no está suelto en el núcleo, sino está enrollado, o se dice súper enrollado, para que pueda entrar en el núcleo, formando una estructura que se llaman cromosomas. Acá está una foto de los cromosomas sueltos y desordenados en el núcleo. Como ven, tenemos muchos cromosomas. Cada cromosoma entonces está formado por el ADN que está súper enrollado. El cromosoma, si lo definimos, es el ADN súper enrollado, ¿sí? Porque si no, no entraría tanta información en un lugar tan pequeño como es la célula. En el ser humano tenemos en todas sus células, porque si no están en las células, la célula no vive, porque es información de cómo funciona, hay 46 cromosomas. Ustedes van a buscar en internet cuántos cromosomas tiene el mosquito, cuántos cromosomas tiene la mariposa, por ejemplo la ballena, el león, el perro, el gato, las mascotas que tengan en su casa. No todos tienen 46, no todos los seres vivos tienen 46. Algunos tienen más y otros tienen menos cromosomas. Lo importante es que si es un ser vivo, tiene que tener material genético. Ese es el concepto que ustedes tienen que tener. La cantidad de cromosomas depende de la especie a la que pertenezca. Los seres humanos tenemos 46 cromosomas. En todas nuestras células. ¿En qué lugar? En el núcleo, porque está protegido. Somos eucariotas. Ahora bien, ¿todas las células? No. Hay dos células, que son las células sexuales, que tienen la mitad. Los óvulos, ¿se acuerdan? Las mujeres que producimos óvulos de nuestros ovarios, y los espermatozoides, que son las células sexuales masculinas que producen los testículos. Por supuesto que llevan 23 y 23. Cuando ellos se unen, da 46 cromosomas. Vamos a repasar fecundación. ¿Se acuerdan que la fecundación ocurre en las trompas de falopio y que es la unión del óvulo con el espermatozoide para dar un ser vivo nuevo, ¿no? Tenemos entonces el óvulo con su núcleo producido por el ovario y el espermatozoide producido por los testículos. Se van a encontrar en qué lugar, en las trompas de falopio. Eso estudiamos en una clase anterior. Bien, no entra todo el espermatozoide, que entra nada más que su cabecita, donde ahí está el material genético. Fíjense, ahí está el material genético del papá y esto rojo es el material genético de mamá. Cuando estos dos núcleos se unen, forma la primera célula que fuimos, que se llama huevo o cigota. Y ahí empieza pues a crecer y dar el embrión. Entonces tenemos que la mamá lleva en su núcleo del óvulo 23 cromosomas de información. Y el papá lleva en la cabecita del espermatozoide 23 cromosomas. Cuando se forma la primera célula de nuestro cuerpo, se forma con uno de 46 cromosomas. Esto es muy importante. Vamos a ver el año que viene. Es la base de la clonación. Bien. Entonces tenemos 23 cromosomas de parte de mamá. ¿Ves? Son cromosomas que es el ADN que está súper enrollado. 23 de mamá entonces tenemos, ¿no? Lo vamos a poner de color rosa. Y tenemos 23 cromosomas de papá. En total entonces, en todas nuestras células tenemos 46 cromosomas. O si no, se dice también 23 pares de cromosomas. Bien, entonces tenemos 46 cromosomas, otra manera de decir 23 pares de cromosomas. Primer par, segundo, tercero. ¿Por qué se los clasifica en pares? Esto lo hace el genetista, el médico. Separa en pares. Par 1, par 2. Porque, por ejemplo, en el par 3 está la información de cómo funciona el corazón. En el par, qué sé yo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 está cómo van a ser nuestros ojos, qué color tendrán, ¿sí? Yo puse todos los cromosomas iguales, pero no son todos iguales.
pero sepan que están separados en 23 pares de cromosomas. De todos estos cromosomas, ¿cuáles llevan la información del sexo? De la genitalidad del hijo, si va a ser varón o mujer. ¿Dónde está esa información? ¿En qué par? ¿En el 1? ¿En el 22? ¿En el 21? Bien, la información está en el par último 23. Eso el genetista, el médico genetista, sabe cuál es el par 23. Ahora vamos a ver fotos. Y para saber si es varón o mujer. ¿Cómo se sabe si es varón o mujer? Bien, estos que son larguitos, grandes, se dicen cromosomas tipo X. Y hay un cromosoma chiquito, el más chiquito de todos los cromosomas, yo lo puse en negrito, porque es el cromosoma tipo Y. Entonces nosotros tenemos 45 tipo X y un Y, ¿no? Un Y que es chiquitito. Bien. Si en el par 23, que siempre tiene que aparecer par, dos cromosomas, aparecen dos iguales tipo X, esto corresponde, XX se dice, esto corresponde a que es una mujer. Si en el par 23 aparece un tipo Y, X, y el chiquitito que es Y, el más chiquitito, el cromosoma más chiquito que existe, se dice que es XY, y esto va a representar que es un varón. Entonces, de todos los 23 pares de cromosomas, vamos a estudiar el par último 23 porque determina el sexo. Es decir, si en los médicos forenses, en un lugar de delito, hay una gota de sangre que pertenece al ladrón o que pertenece al asesino, por ejemplo, o una huella, se puede saber con una gota de sangre si es una mujer el asesino o el ladrón o es un hombre. ¿Sí? Se analiza el ADN de la sangre y si aparece en los cromosomas sexuales, o sea el par 23, XX, aparecen dos cromosomas iguales, el asesino o el delincuente es mujer y si es XY es varón. O sea, que con una gota con un cabello, cualquier célula de nuestro cuerpo, se puede saber si la persona que estuvo ahí es mujer o varón, investigando el par 23. Eso lo hace el genetista, ¿de acuerdo? No va a ser cualquiera. Pero bueno, entonces, el par 23 lleva información del sexo de la mujer o del hombre, ¿no? Muy bien. Acá tenemos los cromosomas, como el genetista los va a clasificar. Entonces repetimos, el cromosoma es ADN enrollado. Tenemos en el ser humano 46. Uno de mamá y otro de papá. Se clasifica en grupos de a pares. Uno de mamá, otro de papá, mamá, papá. Cada par lleva una información distinta. El genetista va a poner en el último lugar, los cromosomas sexuales. ¿Ven? Si aparece un cromosoma grande y uno chiquitito, ¿esto qué es? Varón, masculino. Si aparecen dos iguales, es XX. Esto es, representa una gota de sangre o de un cabello de una mujer y esto será de un hombre. Muy bien, entonces nosotros vamos a hacer eso. Yo les voy a dar, esto se llama cariotipo, no interesa. Yo les voy a dar una foto y les voy a preguntar, ¿qué sexo es? ¿Ustedes en qué cromosoma se van a fijar? ¿En el primero? ¿En el segundo? No, en el último, porque es allí donde el médico va a poner a los cromosomas sexuales. Esa es una de las tareas que van a hacer ustedes. ¿Ven? Por ejemplo, es una foto esto. ¿Ves? Está clasificado en pares. ¿Cómo sé si es mujer o varón esto? ¿Dónde me fijo? Me fijo acá. Generalmente, como esto está hecho con computadora, va a aparecer la letra en imprenta X e Y. Entonces, es fácil, porque si en el X aparece un cromosoma y en el Y aparece otro chiquitito, esto es varón. ¿Sí? Esta gota de sangre, o este cabello, o esta célula, pertenece a un varón. Esto es varón. Eso es lo que ustedes van a hacer.
Van a decir si es varón o mujer. Vamos a ver los cromosomas de una mujer. Son 46 cromosomas. Bien, ¿dónde me fijo? Al final. ¿Ves? Acá te ponen una X, la máquina, la computadora, y te aparece la foto de 2 cromosomas de igual tamaño. Quiere decir que esta mujer es XX. Estos cromosomas pertenecen a una mujer, XX. Esta es una foto de otros cromosomas con color. ¿Cómo sé si es un varón o una mujer? Me fijo en los últimos. ¿Ven? Es fácil. La computadora te pone un X y un Y. Si aparece en el Y un cromosoma chiquito y en el X un cromosoma grande, es un varón. XY es varón. ¿Bien? Entonces podemos decir que esto pertenece a un varón. Bueno, ¿qué otra cosa vamos a estudiar esta clase? Esta clase muy bien estudiamos qué es el ADN, estudiamos qué son los cromosomas y vamos a ver las alteraciones en el número de cromosomas. Entonces nosotros tenemos 46 cromosomas. Podemos tener de más o de menos. Y eso implica enfermedad. Una enfermedad que se llama genética o congénita. Bien, vamos a ver. Miren acá. Acá tenemos de a dos, uno viene de mamá, otro viene de papá, y son entonces 23 cromosomas. 23 pares de cromosomas. En este caso, aquí en vez de aparecer 2 cromosomas, aparecen 3. Quiere decir que esto no tiene 46 cromosomas, tienen 47 cromosomas. Esta persona tiene un cromosoma de más. Si el cromosoma de más aparece en la posición 21, esto se llama el síndrome de Down, que es una de las alteraciones genéticas que por ahí más conocida es porque más gente sufre este síndrome de Down. Entonces, el síndrome de Down, ¿qué es? Es la persona, en vez de tener 46, tiene un cromosoma de más y aparece en la posición 21. Ahora, ¿esto es un Down mujer o varón? Nos vamos a los cromosomas sexuales y vemos que es XY, quiere decir que esto es un varón con síndrome de Down. Vamos a ver otra foto, ¿no? Esta es una foto verdadera. Y yo te voy a preguntar, ¿qué altera estos cromosomas? ¿Están alterados o no? Ustedes se van fijando, dos, siempre tiene que haber 2, uno de mamá y otro de papá. Pero acá en el par 21 aparecen 3. Ustedes dicen, esto es el síndrome de Down. ¿Y es una mujer o es un varón? Nos vamos acá y fíjense que en lugar del X hay 2 cromosomas, o sea es XX. En el Y no aparece nada, entonces ustedes tienen que escribir, es una mujer con síndrome de Down. Eso es lo que ustedes tienen que analizar. Ustedes van a ser unos médicos genetistas que le van a dar información a unos padres que han hecho un análisis genético de su bebé porque tiene algún problema. Eso es lo que hacen, ¿eh? Entonces el médico dice, bueno, su hijo tiene síndrome de Down, ¿sí? Bien. Vamos a ver otros. Bien. Fíjense acá, 2, pero aparecen 3 en el par 18. ¿Ves? 18. Esto se llama síndrome de Edwards. Ustedes si tienen curiosidad, van a internet, pongan síndrome de Edwards o trisomía del par 18, trisomía porque son 3. Así encuentran las fotos de los niños cómo son y qué problemas tienen en sus cuerpitos. Entonces, cuando tienen cromosomas de más, es tóxico. No es que son personas, son mejores, su cuerpo funciona mejor, sino que el material genético en exceso trae problemas. Bien, entonces, 3 pares de cromosomas en la posición 18. ¿Es varón o mujer? Nos vamos acá. Y acá en el Y hay un cromosoma chiquitito y en el X hay un cromosoma más grande, es XY, es un varón. Entonces dicen, tiene 47 cromosomas, es un varón con síndrome de Edwards. No es el síndrome de Down, sino es el de Edwards porque los 3 cromosomas aparecen en el 18. A ver aquí, acá tenemos 2,
dos. Ups. Aquí, en los cromosomas sexuales, en vez de 2, ¿cuántos hay? 3. Entonces, estos también tienen 47 cromosomas. ¿Ves? Tienen uno de más. ¿Dónde está ubicado ese cromosoma de más? En los cromosomas sexuales. Esta persona es XXY. Fíjate, esta persona es XY, pero esta es XXY. Cuando aparece el cromosoma de más en los cromosomas sexuales, estos chicos, estas personas son infértiles y tienen serios problemas de genitalidad. Hay una película, si la quieren buscar en YouTube, se llama XXY, es argentina, y trata la historia de un chico, que nació con este síndrome XXY. Lamentablemente, en este caso tiene los dos sexos, el femenino y el masculino, y tiene que, decidir qué va a ser, si va a ser mujer o va a ser varón. Tiene que operarse y decidirlo. Esa película se basa en eso. Vamos a ver otra alteración. Bien, acá tenemos dos. Ustedes van a analizar la foto. Yo les voy a dar la foto de los cromosomas. Acá tienen todos dos. Cuando van acá a los cromosomas sexuales, ¿qué ven? ¿Qué ven acá? En el X hay un cromosoma, pero acá en el Y no hay nada. Este que tiene, en vez de 47, este tiene 45 cromosomas, no 46, 45. Acá puse mal, 45, ¿ves? Le falta uno. Este se llama síndrome X0, porque le falta un cromosoma sexual. Estas personas entonces tienen sus órganos sexuales deformados y son infértiles. Esa es la característica principal. Disculpen, acá es 45, ¿ves? Puedes tener menos de 46 cromosomas. Se llama síndrome de Turner. Bien, vamos acá. Analizamos, todos tienen 2, en el 18 hay 2, en el 21 hay 2. Vamos acá, miren acá. Acá tiene X y Y. Acá está el cromosoma de más. En estas zonas sexuales. Se llaman X y Y. A estas personas se le dicen superhombres. Tienen apariencia de hombre normal, pero son estériles, porque recuerden, material genético de más es tóxico. Son estériles. Vamos a ver acá, analizamos los cromosomas, hasta ahora va todo normal. Acá están los 3. ¿Ves? Acá hay un cromosoma de más. ¿En qué par está? En el 21. Por lo tanto, tiene 47 cromosomas. Cuando el cromosoma de más estaba en el par 21, se llamaba síndrome de Down. Y es una mujer, ¿ven? Porque en el X aparecen 2 cromosomas. Entonces XX y es mujer. Analicemos esto. Todo normal. Acá aparece el cromosoma de más, que está en el lugar 13. Entonces tiene 47 cromosomas y está en el lugar 13. Esto se llama síndrome de Pateau, y como ven es una mujer, porque en el X hay 2 cromosomas, XX, y en el Y no hay nada. Entonces es XX, es mujer, y es el síndrome de Pateau. Bien, entonces ustedes van a analizar los cromosomas que les voy a dar y ustedes me van a tener que decir qué sexo es y si es normal o no. Si es el síndrome de Down, van a aparecer 3 cromosomas en el lugar 21. Lo van a tener que contar. Si es Edwards, van a aparecer 3 cromosomas en el lugar 28, en el par 18. El síndrome de Pateau va a aparecer 3 cromosomas, o sea, un cromosoma de más en el lugar 13. Y después tenemos las alteraciones de los cromosomas sexuales. Si aparecen 3 cromosomas, XXY, puede ser XY, o puede ser el síndrome X0, que acá el Y no aparece. Entonces, la tarea que van a tener es, van a buscar cuántos cromosomas tienen distintas especies. La mosca, el mosquito, el animal más chiquito hasta el más grande, ¿no? La ballena, la jirafa.
cuántos cromosomas tiene la mariposa. Después me van a analizar los cromosomas y me van a decir si es mujer o es varón, si es normal o está alterado, y si está alterado, qué síndrome es, si es Down, si es Edwards, si es Pato. O sea, van a ser como médicos. Muy bien, esa va a ser la tarea por ahora. Nos vemos.